El amor engendra en la cintura solo el odio con que golpeamos el vientre de la amada con realidad de gozo. La frescura y novedad literaria del poeta pinareño José Álvarez Baragaño, fallecido en 1962 a los 30 años, sirvió en Cienfuegos para develar los valores de los talleristas que durante las décadas de los años 60 y 70 asistieron a tan importante taller. Hoy Semilla Nuestra indaga en nuevas narraciones. José Álvarez Baragaño, Crónica de un taller, segunda parte. Y fue Martí quien nos enseñó que cada poesía es un poema breve, compuesto después de entendido como una seria obra de arte. En cualquier momento, como decía Martí, yo te quiero ver su amigo, porque cuando siento el pecho, ya muy cargado y deshecho, parto mi carga contigo. Cierto, se hacen versos de la grandeza, pero solo del sentimiento se hace poesía. Abro los mercados de la agonía. El magullado cuerpo del tiempo ha enfebrecido todos los ríos. El cristal del reloj se azora. La música dobla sus rodillas al aire. Cada cosa se siente molesta en su sitio. Las imágenes colgadas en las paredes se decoloran de pasión. No recuerdo que Carita se leyera tanto, no. Dulce María Loinás, que René Cabrera era admirador de Dulce María Loinás. Dulce María Loinás, que tú sabes que es más fina, más, porque Carilda es más erótica. Y no recuerdo que de Carilda se leyeran muchas cosas. Pero casi siempre, Marí, lo que se leía era lo escrito por los componentes del taller. Por ejemplo, Hiperi de Cerquera, me acuerdo que hablaba mucho, que yo una vez dije, porque él decía que el Parnaso, digo, ay, ¿qué es el Parnaso? Y él hablaba de esas cosas, esas terminologías como griegas y eso, él en sus poesías. Y entonces cada cual leía lo suyo, lo que tenía en aquel momento. Siempre fue la poesía mayoritariamente, porque además en aquel momento, Juan René Cabrera era un poeta, era profesor, era poeta, pero ahí se hablaba directamente de la poesía. Y déjame decirte algo, que inclusive la décima se veía como un poco intrusa dentro del contexto, pero Juan René era un hombre tan inteligente, tan preparado, tan convencido, porque esa separación entre poesía y décima, la décima es poesía, simple y llanamente, que es en octosílabo, con 10 versos octosílabos y demás. Y entonces fue tan inteligente que él no quiso que esa división entre décima y poesía existiera. Y verdaderamente porque además hay que señalar eso también, porque a la décima muchas veces se le ha tenido como un género menor y demás, y muchas personas la tienen todavía. Pero hay una décima de Lázaro García, que no se recuerda ahora. Décima quiero hablarte, porque es lengua de mi paso, paciencia de cañamazo hasta que el toro se arte. Su inferioridad de arte no la hace ver a mi modo, inferioridad de lodo, ni de tonada manida, si la gente más sufrida en ello a los bichos todos. Verdaderamente es así. Y entonces Juan René fue tan inteligente que en aquella época en que un poco la décima venía de los campos, llena de sudor, de fango, era un poco preterida. Y entonces Juan René también ayudó a que eso no existiera. El taller era presentar uno lo que había hecho, discutirlo ahí, dar criterios y eso. Y ayudar porque después había encuentros literarios en la provincia. En la provincia se hacían encuentros literarios a nivel municipal y después a nivel provincial y por último hasta nacional. Yo fui a varios encuentros de eso. Siempre las reacciones, unos me criticaban que eso es una de las cosas más importantes del taller, porque algunas veces las personas suelen ponerse bravas porque tú le indiques algo. Desde luego, hay que hacerlo con la delicadeza, con el respeto que se merece cada tallerista, porque nadie nace sabiendo y además se va aprendiendo en el camino. Pero lo importante es que los señalamientos que te hacen, siempre con la cordura, con el respeto, o sea, criticar con cascabel en la punta.
para que nadie se ponga bravo, pero me ayudaron mucho. Del libro El agua ausente, poema La casa de José Álvarez Baragaño. Era una casa abandonada, oculta entre verdores susurrantes, hecha para el amor de los amantes que anhela todo dar como si nada. Quise prófugo de ella, de pasada, hallar pruebas de carne delirantes, y en el osco negror, unos instantes, hubo idílica luz de madrugada. Se me olvidó lo grave del desvío y hasta me pareció no ser tan frío, el frío fantasmal de mi contorno. Ayer volví a pasar por sus aceras y algo vino a chocar con mis ojeras, como si fuera un beso de retorno. ¿Quién diría que el joven bardo partidario del surrealismo poético con lectores tanto en París como en Cuba, tras participar en los cruentos combates de Playa Girón, se desgranaría en himnos y poemas épicos dedicados a los milicianos? Visto mi camisa de miliciano, rompo mi pan con esta mano seca contra el aceite y la pólvora del arma que me limita y me defiende. Ruedo por tierra y me incorporo, paso entre batallones y banderas un canto de esperanza. Avanzo con mi canción. Todos los domingos nos reuníamos, ella estaba Lourdes Díaz Canto, que era más implacable, ella era implacable, la verdad, porque yo a veces me sentía tenía hasta deseos de no ir más, pero después me alentaban que sí, que siguiera. Estaba el Ateneo de Cienfuegos, pero era otra cosa, el Ateneo era algo más, yo diría, de élite, en el mejor sentido de la palabra. Y ya los talleres literarios se convirtieron en algo más popular, de menos elitismo, inclusive de menos intelectuales del rango de los que participaban, como Florentino Morales en el Ateneo de Cienfuegos. Y sin duda ninguna índole, esa experiencia fue tremenda. Yo ahí tenía secundaria, terminada secundaria, tenía mis 4 hijos, tenía que dejarlos apretaditos ahí con el padre para poder asistir al taller y eso, pero tenía esa ilusión y esa cosa. Y pensaba incluso que yo iba a ser una poetisa y todas esas cosas, pero la vida a veces no ayuda. Para mí, hablar con Juan René, que era profesor, imagínate tú un muchacho que salía que todavía andaba con los jariques, todavía ando con los jariques en la pata de los pantalones. Aquello era como un descubrimiento, eureka, se podía decir, un descubrimiento acercarse a un intelectual, vernos allí en el centro cultural que era la biblioteca, el centro cultural tan importante, y me embobecía mirando libros y demás, y yo creo que fue un camino del que nunca me arrepiento, de haber seguido a Juan René Cabrera desde aquel día que hizo esa labor de proselitismo en Palmira, allá en la calle Máximo Gómez, entre unos amigos, y verdaderamente le agradeceré siempre. Y yo creo que no solamente desde el punto de vista personal, yo creo que desde el punto de vista también de esa correlación que hay entre los creadores y el movimiento de artistas, no solamente de Cienfuegos, sino de Cuba. Aquello fue, yo diría que, una vida expedita para convertirnos, no en famosos intelectuales, porque la fama es pasajera, sino simple y llanamente en amantes de la literatura, en protectores de la literatura, en tener conciencia también de la importancia y de respetar a todos los creadores, en dependencia del género que cultiven, si es novela, si es cuento, si es décima, si es poesía libre, en fin, todos los géneros poéticos, pero me parece que fue el camino. Álvarez Baragaño es sin duda como la génesis. Esto fue un intento mío de hacer un soneto, nunca se me ha dado mucho el soneto, pero que fue calificado por ellos como bueno, y por eso es el único soneto que yo enseño, si digo algo. No quiero que me vendan amarguras, ni frustraciones, ni desesperanza, y no pregono yo mi desventura para ganarme un beso o una alianza. No quiero que me vendan remembranzas, ni cartas grises o fotos desvaídas, y no hago los recuentos de mi vida buscando que me otorguen alabanza. Que quiero que me hagan renacer y quiero, sin buscar equilibrio en la balanza que pesa ingratitud, cual usurero,
Sin tratar de trocar las acechanzas, quiero que me hagan revivir y quiero romper el cerco de las desconfianzas. A fin de cuentas, aquel taller que nos juntaba bajo el nombre del poeta José Álvarez Baragaño nos permitió aprender y escribir con voz propia, sabiendo que había reglas que cumplir, que el verso debía ser redondo y bello, aunque nos tomáramos ciertas libertades. Sí, eso fue para Cienfuegos, aquel taller literario.